¿Cómo están, animalitos del Señor? Ay, me encontré con una joyita que me pasaron por ahí. Y bueno, ahí a dos católicos, ay, no sé, amigos católicos que conocen, instruyan a estos pobres imberbes a que puedan presentar una buena defensa acerca de Dios y que no hagan hablando tontera tras tontera tras tontera tras tontera. Se autorrefutan, no tienen idea de lo que hablan, leen un artículo X y dicen barrabasada y media. Vamos a ver partes de los videos y vamos a ir viendo entre cada uno de ellos. Creemos en los 7 dones del Espíritu Santo. Y son los siguientes. Ojo, mis hermanos, ¿cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Dios. ¿Y todo procede de Dios? Bueno, ahí ese amigo católico estaba charlando con un ateo, está en un tema con un ateo y están tratando de hablar de ciencia y dice, nosotros creemos en los 7 dones del Espíritu Santo. Y nombra 6. Que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque ya estás partiendo, o sea, si vas a presentar algo contra un ateo, no partas de lo que tú crees, en el sentido de yo creo que Dios existe y por eso existe la materia, punto. Pruébalo. Y él dice que va a probar científicamente la existencia de Dios. Wow, yo no sabía eso. ¿Puedes comprobar que Dios existe? Por supuesto. Para muestra un botón. ¿Cómo puede explicar la ciencia? Lo dije el día de ayer por la noche. Cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide, alrededor del óvulo se forma una luz. Ahí le dicen que demuestre la existencia de Dios. Ok, y él dice, puedo demostrar la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que cuando un óvulo es fecundado aparezca una luz iridiscente alrededor del óvulo? Ergo, Dios existe. Palabra santa. ¿De dónde proviene la vida? Ojalá que el ateísmo me pueda explicar esto. El hecho de que pasase eso al momento de la fecundación de un óvulo no significa que Dios existe. O sea, no podemos partir y decir, bueno, porque hay lucecita a ese momento, Dios existe. No se sigue, es un argumento falaz. Y no utilicen eso, por favor. No, no son pruebas de que Dios existe. Me habló de mitocondrias, me habló del ADN, que no sé qué, pero no me pudo comprobar que Dios no existe. Y dijo que se crean partículas y objetivos del universo. Me habló muy bonito, pero no supo ni lo que dijo. Ahí la persona que estaba hablando con este señor le presentó pruebas naturalistas. La mitocondria, que tiene un ADN diferente al ADN en la célula receptora, en este caso cualquier célula normal, no es muy explicable desde la um, teoría creacionista cómo es posible esto, ¿no? Entonces, ahí como que hay que ver, ¿no? ¿Qué onda con esto del ADN mitocondrial? Sí, de hecho hay algo bien interesante en lo que está diciendo el hermano con respecto a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque acontece que solo se encontraron genes maternos dentro de, toda la aportación genética viene únicamente de la madre. No, Jesucristo no tuvo aportación de padre, porque obviamente sabemos que es por obra y gracia del Espíritu Santo. En medio de todo eso sube el famoso Eddie Churrumarro ahí que no tiene ni papa idea del catolicismo y peor se va a meter a estos temas. Y hace una afirmación gratuita en la que dice que eh, los genes encontrados en la sangre de Jesucristo, mire, ya está haciendo una afirmación. Ya hay sangre de Jesucristo encontrada en algún lugar o por los milagros eucarísticos, lo cual es una falacia total. Les puedo presentar un documento forense científico en el que obviamente todos estos documentos carecen de un estudio a doble ciego. Ellos dicen que sí lo han hecho, ¿no? Que les han mandado pruebas, pero lastimosamente no hay. Podemos desarrollar todo este tema desde ese artículo científico forense para ver qué es lo que ellos están diciendo. Es una total mentira y qué es lo que realmente se ha encontrado, porque estos justamente han tenido acceso a esos documentos para poder explicarlos. Eso de reporte, pues no ha investigado, no ha ido no ha visto History Channel.
que recomienda que lo vea, que lo utilicen mucho los protestantes, de doble ciego. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Cuando una persona versada obviamente les pregunta, ¿y dónde están esos estudios que ustedes dicen? El amigo agarra y dice, ve, ¿por qué no has visto History Channel? History Channel no es ninguna fuente de información fiable, porque ellos obviamente se mueven en otros ámbitos y con otros propósitos. O sea, vean toda la galería que ellos tienen y nunca van a llegar a un punto, ¿no? Por más de que en alguna cosa digan otra, en otras digan otra, no es una fuente confiable. Pueden utilizar otros motores donde hay artículos científicos, por ejemplo, Cielo, SCIELO, y ahí buscan un tema de interés que tenga un respaldo científico por gente que está haciendo doctorados, por gente que está estudiando todo esto, y que realmente les presente algo que valga la pena leerlo. Es mucho, sé que ustedes no lo pueden hacer, pero lean. No hace daño, más bien cultiva un poco el cerebro. Es el agua que necesitan ustedes. No lo que toman ni lo que comen. Si consideras tú en la evolución y consideras a Darwin como el padre de la evolución, es un error, porque Darwin se basó en los escritos de Wallace. Entonces, por consecuencia, Wallace, un sacerdote, por cierto, cristiano, era cristiano. Te recuerdo que Wallace lo que creía no era en la evolución como la presentó Darwin. De Darwin, que se basó en los postulados de Wallace. Y ojo, Wallace era un sacerdote, por cierto, ¿no? Carísimo, por cierto. Y eso no tiene relación alguna, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la evolución y qué es lo que piensan, y si en verdad hay evolución o no, o qué tipo de evolución es a la que se están refiriendo. Y si te vas al Big Bang, te recuerdo que Lamarck también es un sacerdote. Y lo que trataba de explicar Lamarck era el dedo de Dios, cómo el átomo primigenio fue movido por un agente externo para que pudiese expandirse el universo. Y luego me toca a Lamarck. No tengo ni idea de quién es Lamarck, pero sí el que postuló el tema del huevo primigenio, del átomo primigenio, huevo cósmico, átomo primigenio, fue Georges Lemaitre, sí, en efecto, el cual, antes de ser sacerdote, por cierto, después de la guerra, y se como que tuvo sus estudios en matemáticas, astrofísica, y después se ordenó, por si acaso. Entonces, sí, en efecto, él habla acerca de esto. Ok, bueno, entonces, hablando de lo que dijo aquí nuestro bien amigo y ponderado Georges Lemaitre, el cual postuló justamente esto de que el universo tuvo una causa. Ojo, ese es el punto, el universo tuvo una causa. Que él haya postulado el tema de un átomo primigenio. Mira, nosotros creemos como cristianos que Dios creó las cosas de la nada. Al haber un átomo primigenio, sí, aunque esto lo haya postulado él, que es la singularidad, que más adelante lo explica nuestro amigo, el señor Stephen Hawking, acerca de esta singularidad de dónde proviene el universo, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de la evolución. Refutando esto, ojo, conciencia, ojo, conciencia, ojo, conciencia. Y aquí nos va a dar este amigo católico medio fiducia eh, una clase magistral acerca de la evolución. Ojo, conciencia. No sé con conciencia o conciencia, pero algo va a ser. Además, el padre de la teoría de la evolución fue un creyente de Dios, es decir, monoteísta, llamado Aristóteles, llamado Aristóteles. ¿Y qué nos dice? ¿Quién es el padre de la evolución? Churmas, Churmarro, Urmarro. ¿Quién es el padre de la evolución? Que alguien me explique, por favor. Y de paso, este padre de la evolución era teísta. Creía en el Dios que nosotros creemos. Aristóteles como la primera causa de todo el movimiento en el universo y que por lo tanto no es movido por nada. Aristóteles habla en el octavo libro de la física de un ser inmaterial, que es el principio físico del mundo y es la metafísica, y se refirió a él como a Dios. Y bueno, ahí nuestro amigo trata de explicar acerca de Aristóteles como padre de la evolución y, no sé si lo dijo, pero lo va a decir. Y dice, bueno,
Aristóteles explica, ¿no?, que hay un motor inmóvil, que hay un punto en el cual inicia todo, no puede ser todo infinito, sino que hay alguien que lo haya iniciado todo y este motor inmóvil es algún tipo de deidad o alguna fuerza extra poderosa, que para él no es el Dios que nosotros conocemos, sino es un Dios no creador, ¿ok? No creador. Para nosotros es un Dios creador, entonces hay totalmente distinciones en cuanto a qué Dios estamos apelando. Así que tengan cuidado de quién sacan información. Por tanto, cabe aclarar que el padre de la evolución no fue Darwin, sino Aristóteles. Darwin se basó en las teorías, como bien dijo el hermano Eddie, de Wallace, que era a la vez espiritista. Y bueno, han escuchado, el padre de la evolución, que no era Darwin, sino Aristóteles. Bueno, pero este Darwin agarró y utilizó los postulados de Wallace, el cual era espiritista. ¡Con los terroristas! De un ser supremo todopoderoso que creó la materia. Ojo, que creó la materia. Ahí nos dicen, ojo, que creó la materia, y luego tenemos un huevo primigenio, o perdón, el átomo primigenio o huevo cósmico. Entonces, ¿había la materia antes? ¿No había la materia? ¿Dios creó a partir de la materia? ¿O Dios creó a partir de la nada? Que alguien me explique. Pero la ciencia tergiversó los hechos y usurpó la teoría del Big Bang. ¿Para qué? Para poder fundamentar la teoría de la gran explosión, el cual, según ellos, originó todo lo que vemos. A decir verdad, el padre de la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico y físico llamado George Lemaitre. Su objetivo era probar que el universo tuvo un comienzo a través de ¿quién? A través de Dios. Es hecho histórico que era un sacerdote, pero antes de ser sacerdote era matemático astrofísico, ¿ok? Y no tiene nada que ver lo que dicen, sacerdote católico, por cierto, ¿no? Vamos a ir nuevamente, vamos al Génesis, el Bereshit es crear, ¿no? Y nosotros creemos que es de creación de la nada. En efecto, estos cálculos matemáticos que hizo George Lemaitre eran correctos, aunque Einstein decía que bonitos cálculos, mala física, pero luego reconoció su error Albert Einstein y apoyó la teoría que estaba promulgando en ese tiempo Lemaitre. Y mucho tiempo después, Edwin Hubble confirmó, ¿no?, el tema de la expansión del universo. Hipótesis de que del átomo primigenio o el huevo cósmico. Aquí estamos comprobando ya acerca de la ciencia que Dios existe, ¿sí? Ahora, un papa que por allá en el siglo XII. Entonces, nos dice que este George Lemaitre, aparte de haber postulado el tema del inicio del universo, que el universo tenía un inicio y que había la expansión, también había creado la máquina del tiempo, ¿no? Porque en el siglo XII, un papa tal por ahí, o sea, Lemaitre, que nació más o menos en el cambio de siglo, ¿no?, si no me equivoco, 1800 y 1900. No por eso es que puede irse al pasado, ¿no? Y que en el siglo XII, por ahí. Bueno, Cefa sí puede decir que el siglo XII, ¿no? Que el siglo I y todas esas vainas. Pero, ¿y es el siglo XII, George Lemaitre? A ver, veremos. ¿Qué más dice? Nombró a Lemaitre parte de su equipo como miembro de la Academia Pontificia de Ciencias de Roma. Posteriormente el Papa Juan XXIII le otorgó a Lemaitre la presidencia de la Academia Pontificia de Ciencias en 1960. Ya que ese papa lo había puesto en el siglo XII, bueno, Lemaitre, como ha tenido tanto tiempo para postular esto y pensar, estoy siendo sarcástico, se va de nuevo a 1960 y lo ponen de presidente, ¿no?, de esta sociedad. Y 6 años después fallece lastimosamente. Pero qué capo, ¿no? Y viajó en el tiempo, le ganó a Marty McFly. Premios Nobel. Nobel. ¿Y qué ha recibido el protestantismo? ¿Cuántos premios ha recibido el protestantismo? Ninguno. Y luego habla de los premios Nobel. ¿Qué? ¿Ningún protestante recibió premios Nobel? ¡Jamás!
Compton, Towns, Phillips, Eccles, Coasel, eran protestantes. Incluso premios Nobel de la Paz, entre esos Niels Bohr y Linus Pauling. Y aunque no ha recibido un premio Nobel, Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, y ahí tiene su libro El lenguaje de Dios. Cuando los ateos, mis hermanos, sostienen que el hombre proviene del mono, vamos a aclarar esto, ¿sí? Que muchos lo creen. Esa teoría no está condenada por la Iglesia desde la fe y filosofía. No hay inconveniente que admitir la teoría de la evolución. Este agarra y dice que está en contra de la evolución y todo eso, bla, bla. Luego lee su artículo ahí, ¡pum! Harakiri. Esta teoría no está condenada por la Iglesia Católica. En efecto, la Iglesia Católica está más bien pro evolución. ¿Ellos acaso creen en el Génesis como literal? ¿Mm? A ver. ¿Cuántas creaciones hay para Luis Toro? Génesis 1, 2, Génesis 3. Muy probablemente sí provengan del mono ustedes, ¿no? ¿Acaso el Señor Jesucristo o Dios mismo, Yahvé, habrá hecho al mono primeramente y sabes qué? Voy a hacer al mono para que luego evolucione en Adán? Imagínense un Adán hecho mono. Después de que hace su magnífica exposición de que la iglesia no está en contra de esto, simplemente que la ciencia lo debe explicar de alguna manera, se hace la pregunta, ¿no será que Jesucristo mismo, Dios dice, Yahvé, ojo, ¿han escuchado este católico? Dijo Yahvé. Ahí, Miguelito, por si acaso. Bueno, pero ¿qué te puedo decir? Es un ignorante. Bueno, ya. Ha creado primero al mono y después a Adán. ¿Pero no es lo que postulan ustedes? ¿No es que tienen esa tendencia en la Iglesia Católica? ¿Otra vez? ¿Ustedes no creen que Génesis sea literal? Para ustedes sí hay un tema abierto. Al igual que Francis Collins, que es el director del proyecto Genoma Humano, es teísta evolucionista, ustedes también. Entonces, ¿de qué están hablando? Mono sapiens. ¿Qué significa mono sapiens? Hombre mono. Mira, me acuerdo también de la biología que me gustaba muchísimo en biología. ¿Sí? Homo sapiens, hombre mono. No sé si era sarcástico ahí el amigo. Mono sapiens, hombre mono. Por favor. A ver, amigos. Si nos vamos a ir al tema de la evolución, que ustedes los católicos deben de creer, porque la Iglesia Católica no está en contra de eso, como él mismo lo ha dicho, no lo condena, este es su orden. Una definición taxonómica. Ustedes son del reino Animalia, del filo Chordata, clase Mamalia. ¿Ya saben por qué? Orden Primates, familia Hominidae, género Homo, especie Homo sapiens. ¿Eso significa mono sapiens? ¿Homo sapiens? ¿Hombre mono? Para la evolución, nuestra especie actual es el Homo sapiens sapiens. Entonces, somos hombres. A ver, hombre mono, dijo, ¿no? Mono sapiens. Entonces, ustedes serían hombre mono. Porque somos Homo sapiens sapiens. Ay, por Dios. Vaya al colegio y de paso dice que se acuerda de biología. Cínico. Pues para que exista una gran explosión, se necesitan tres elementos fundamentales. Oxígeno, fuente de inyección que produce la chispa y combustible. Y para darle más y más de dónde sacar ese pobre amigo agarre y dice, bueno, para que haya una explosión necesitamos estos tres elementos. Bueno, amigo, en cuanto a la gran explosión, el Big Bang, que se le ha dado ridículamente ese nombre a este descubrimiento que hizo nuestro amigo George Lemaitre y luego acuñado por Hubble en cuanto a la expansión y que el universo sí tiene un inicio, en este caso, no, pues no había espacio, no había materia, no había oxígeno. ¿Qué está hablando para decir eso como un argumento de refutación? Das pena para ese tipo de argumentos. Amigo, ve a estudiar, por favor. A esto llamamos principio de casualidad, el cual nos dice que la causa ha de existir
antes de su efecto, es decir, hace referencia a los motivos que originan algo. Y como no le da pena, porque no debe tener vergüenza, aunque a mí me daría vergüenza ajena, dice el principio de casualidad. Casualmente estoy por aquí. No, no, es el principio de causalidad. Aprende a leer. No es difícil. Ahora con la IA puedes aprender incluso a leer mejor. Es el principio de causalidad. Y ahí es donde dicen, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Conclusión, el universo tiene una causa. Y esa causa nosotros decimos que es Dios. Obviamente, podemos hablar y hablar para recién llegar a esa causa, sí. Pero no es solamente decirlo y ya. Es más, ni siquiera dijiste el postulado. Si te vas a la teoría del Big Bang, recuerda que estás utilizando a Lemaitre, George Lemaitre, que fue sacerdote, ¿sale? Y se basó primeramente en el Génesis, donde dice en el principio Dios creó los cielos. ¿Y qué dice la teoría del Big Bang? Que estaba el espacio, ¿sale? Y la Tierra, el átomo primero, ¿sale? Y dijo Dios que haya expansión. No porque sea George Lemaitre un sacerdote, bueno, tengo que tomar todo lo que dicen. Bueno, esas falacias vercundian. Pero, dándote el beneficio de la duda, y me parece, o me causa duda el que realmente hayas leído. No pues, no había espacio. No había espacio en el inicio. No había tiempo. Cuando decimos que Dios es la causa del universo, es en relación a lo siguiente. El universo, antes de iniciarse, no tenía tres elementos. Espacio, tiempo, materia. Entonces concluimos que nuestro Dios, en base a eso, es aespacial, inmaterial, atemporal. O sea, no había expansión del universo porque había un universo previo o un espacio previo. No había eso. Dios de la nada lo creó y se expandió. Pero más adelante, no antes. No, no, no. Así no eres. Vaya a estudiar, vaya a estudiar. Bueno, animalitos del Señor, que la paz del Señor los guíe a todo lado.